Damos inicio entonces a la sesión número 22. No, esta es. Hoy día es martes, no es una sesión especial. Es ordinaria. A la sesión ordinaria. Sí. Una sesión ordinaria número 22 en el 22 de agosto del 2018. El acta de la sesión número 20 especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 21 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido un comunicado público enviado por la dirigencia sindical de los sindicatos número 1, 2 y 3 de la edición Chuquicamata de Codelco, por la que informan de una serie de amenazas y atentados que han sufrido dirigentes sindicales el día de hoy. Un oficio del Servicio Nacional de Geología, por el que informa que con fecha 12 de julio de 2018 se realizó una fiscalización en terreno en la faena minera Invierno. Se remitió a sus correos electrónicos. Un oficio del Ministerio de Energía, mediante el cual da respuesta a la petición de esta comisión en cuanto a articular una mesa de diálogo con representantes de la empresa Interchile Sociedad Anónima, responsable de la ejecución de la transmisión Línea Cardones Polpaico. Oficios 15 y 16 que fueron reenviados también a sus correos electrónicos. Carta de la señora Verónica González, cliente de la empresa CONAFE, por la que denuncia irregularidades de la empresa que atentan contra su seguridad y respecto a las cuales no ha recibido respuesta. Y finalmente, señora Presidenta, un oficio del Secretario Regional Ministerial de Minería, Secretario Regional Ministerial de Salud de la región del Libertador, Bernardo Higgins, don Isa Cort, porque informa que se ha realizado fiscalización a los exámenes de las empresas contratistas de Codelco Chile, División El Teniente. También fue remitido a los correos electrónicos de usted. Terminada la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, la cuenta está con bastante documentación, pero ¿les parece que tratemos de ordenarla y ofrezco la palabra sobre el punto 1, que es este comunicado que algunos recibimos por correo electrónico hoy día y que nos inquietó? El secretario llamó por teléfono a la dirigencia, se comunicó con ellos, así que me gustaría que el secretario les informara de ese llamado telefónico y luego de eso se ofrece la palabra. Señora Presidenta, permítame ver exactamente la hora, a las 13:15 minutos nos comunicamos con los sindicatos en Chuquicamata, se encontraban en una reunión, por lo tanto no me pudieron atender, pero hablé con María Cecilia, a quien le manifesté a nombre suyo y de la comisión los sentimientos de solidaridad y de preocupación por los hechos sucedidos el día de hoy y que esperábamos dar cuenta de esto en la sesión. Ellos nos remitieron un correo electrónico con el comunicado agradeciendo la preocupación de la comisión y particularmente su preocupación, señora Presidenta. Y si de esta reunión es probable que salga algún comunicado nuevo, nos harán saber apenas termine esta reunión que se está aún desarrollando. ¿Se ofrece la palabra? Sí, diputado Cor. Gracias, Presidenta. Primero, agradecer a usted que a través del grupo WhatsApp haya compartido de manera inmediata la información, que yo creo que va en el tenor de lo que nos mueve como comisión, más allá de las diferencias políticas que podemos tener. Todos tenemos una preocupación. Agradecer también la prontitud y la información que nos acaba de entregar el secretario. Yo creo, Presidente, que más allá de tomar un acuerdo en particular ahora, en esta sesión, quizás con la información que nos entrega el secretario, en miras a que se va a entregar una información consolidada posteriormente, quizás dejemos como acuerdo el poder ver la próxima sesión, durante quizás la cuenta, justamente antes de entrar en orden del día, alguna información ya consolidada que nos puedan entregar a través de la Secretaría. Y aquí yo me gustaría que, quizás como acuerdo, que se autorice y se deje denominado al propio secretario para que mantenga el diálogo, el requerimiento de información también, o si necesita esclarecer algún tipo de información, para que se nos entregue tras la Secretaría la próxima sesión la información consolidada y tomar algún acuerdo como comisión al respecto. Eso le quería proponer, Presidenta. Gracias. ¿Les parece que a la solicitud, o sea, a la propuesta que hace el diputado Cort, le agreguemos que en caso de ocurrir y dependiendo de lo que vayamos sabiendo, tomemos contacto, como lo hacemos siempre, a través de nuestro WhatsApp y tomemos alguna decisión en caso de ser pertinente? ¿Les parece? Ok, entonces se acuerda. Se ofrece la palabra sobre varios o sobre los otros puntos de la cuenta.
Sí, diputado Vidal. Gracias, presidenta. Sí, varios. Tengo información y hemos conversado con algunos otros parlamentarios y algunas organizaciones ambientales que se habría constituido una mesa de trabajo por descarbonización de la materia energética. Y me gustaría solicitar a la comisión que invitemos a la ministra de Energía que nos pueda contar cómo se constituyó la comisión, quiénes están participando, cuáles son las metas que están estableciendo en esa mesa de trabajo, donde entiendo están participando las 4 principales empresas que tienen hoy día plantas de generación a partir de carbón en Chile. Y hay también preocupación de por qué, por ejemplo, en esa mesa, si bien está participando el Ministerio de Medio Ambiente, no está participando el Ministerio de Salud, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, a propósito de los eventuales empleos que se van a perder a partir del cierre de alguna de esas centrales, que son 7 las que hoy día se espera puedan cerrar prontamente. 4 de ellas van a cerrar sí o sí, porque son decisiones que tomaron las propias empresas de cerrarlas. Entonces creo que sería bueno que la ministra pudiera venir a contarnos el trabajo de esta mesa de descarbonización. ¿Les parece que invitemos a la ministra para la próxima reunión? Porque también tenemos que priorizar cuáles son los proyectos de ley que vamos a comenzar a tramitar. Entonces, sería adecuado que lo conversáramos y decidiéramos y priorizáramos los proyectos la próxima sesión ordinaria y que para esa misma invitáramos a la ministra, ¿les parece? ¿Sí? ¿Se acuerdan entonces? Sí, estoy de acuerdo, pero también recuerdo que habíamos acordado cuál era el siguiente proyecto que íbamos a poner en tabla. Hace un par de meses atrás lo decidimos. ¿Está acordado? La comisión, sí. Presidenta, si me permite, tengo un torpeo acá. Secretario. Mis informantes me señalaron que don Pablo iba a decir eso hoy día. Sí, está acordado en la sesión de 13 de junio. ¿Ya? Y se refiere al boletín 10.638. ¿Ya? Que es respecto al litio. Establecerlo como Okay. Exactamente, de interés nacional, en base a lo señalado en el 24 del artículo 19 de la Constitución. Ok. Sí, señor ¿sí? Eguiguren. No, terminemos este punto y lo abrimos. ¿Les parece entonces que comenzáramos de inmediato a tramitar aquello? Ok. ¿Hay algún proyecto en paralelo, me parece, en la Comisión de Constitución? Pero solamente para saber si tiene algo que ver con esto, como para invitar a alguien de Constitución o pedir algún pronunciamiento. Lo que yo entiendo es que el que está en trámite en la Comisión de Constitución es el que crea la Empresa Nacional del Litio a nivel constitucional, que no es lo mismo. Ok. Secretario. Presidenta, si me permite, la Secretaría ofrece hacer una pequeña exposición respecto a los proyectos relacionados al litio que están en la Comisión. Al inicio de la discusión de este proyecto cuyo tratamiento ya está acordado, el de 1638. Me parece muy bien. Si existiera algún interés. Y hacer presente, tal como lo dice don Pablo, que podríamos aprovechar las circunstancias que citáramos además para acordar el archivo de los proyectos que están en tabla. El señor Gaona ya nos hizo llegar su propuesta de archivo. Les recomendaría, si es posible, que ustedes también nos hagan llegar la propuesta de archivo. La verdad que podemos archivar todos aquellos proyectos que tienen más de 2 años de antigüedad. Están, claro, por reglamento, están señalados con negrita en el cuadro los que ya están en segundo trámite constitucional y los que están aprobados al menos en general. Entonces, ¿cuál es la invitación bajo lectura nuestra, digamos? Es que no archivemos los que vienen en el segundo trámite para evitar la consulta del Senado y los que están aprobados en general porque ya tienen algo de tramitación. Eso es. Diputado Eguiguren. Presidenta, por su intermedio quería solicitarle a la Secretaría que activara todas las oficios que hemos mandado nosotros a Codelco y a ENAMI, fundamentalmente para que nos diga cuáles eran sus planes de trabajo de aquí a 4 años respecto a la caída del cobre, respecto a la situación que hoy día está viviendo el mundo, y que incluso la diputada Cid extendió también para ENAMI esa solicitud y no lo hemos tenido. Y lo segundo, que hace un tiempo ya yo pedí invitar a las comisiones de Sonami, de la mediana y pequeña y mediana minería, que quedamos en destrabar este tema de la ley de energía, que nos tenía bien atareado, y que ahí íbamos a volver a invitarlos
Sí. para poder activar ese tema también. Y para eso invitamos primero al señor Sugarret para después dar las invitaciones. Gracias, Presidenta. Sí, ¿Cierto, si me permite? sí. Secretario. Sí, señora Cidi y señora Iguren. El ENAMI nos contestó ya. Nos contestó la semana pasada y fue remitido su correo electrónico, es la respuesta al oficio 51. Lo pueden ver en la web, si no, lo reenviamos. Y señor presidente, puede ser Sonami la segunda semana de septiembre, si usted lo estima también en el marco. Vamos a tratar de comenzar a tramitar el proyecto que nos habíamos propuesto y de tener sesiones compartidas. La mitad de la sesión dedicada a audiencia y a reuniones y la otra para seguir tratando el proyecto. ¿Les parece? Ya. Diputado Santana. Gracias, Presidenta. Yo quería solicitarle la posibilidad de que esta comisión oficiara al Ministerio de Minería en aras de que nos contaran, dado que en la exposición que realizaron la primera vez que el ministro Procuriza asistió a esta comisión, informó que había una cantidad de proyectos que habían sido aprobados que tenían todas las recomendaciones técnicas y ambientales aprobadas y que se encontraban en plena condición para que estos se pudiesen construir y posteriormente ejecutar. Yo de manera personal le solicité información al ministerio para saber cuáles eran estos proyectos. Y se lo comento esto porque muchas veces se responsabiliza al Estado de no dinamizar las economías locales y muchas veces resulta que son empresas las que sacan adelante todos los requisitos que le exige el Estado para poder llevar adelante sus obras y muchas veces estos paquetes después se terminan vendiendo a otro privado, ¿no? Entonces acá también hay una responsabilidad, creo yo, por parte del privado de cara a realizar inversiones en los distintos territorios. Entonces yo quisiera consultarle, dado que en ese momento, en esa exposición, solamente se habló de cifras. Yo recuerdo que en el caso de la región de Atacama, el ministro Procuriza habló de 7 proyectos de la gran minería que estaban aprobados. Consultarle cuáles son esos proyectos. Eso. Ok. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Les parece? Ya, ok. ¿Algo más? No, proyectos de inversión. Sí, ¿les parece? ¿Alguna palabra más? ¿No? Ok, entonces vamos a dar inicio a la orden del día, para lo cual hemos acordado recibir al Director Nacional de Geología y Minería, que se referirá a las políticas públicas en materia de prevención de accidentes laborales en faenas mineras y particularmente respecto a aquellos potencialmente fatales. Ahora, hay una serie de oficios o solicitudes de información que están pendientes también, entonces en el marco de la información que han solicitado diferentes parlamentarios de esta comisión, le pedimos que se refiera ojalá someramente a ello y que ojalá al inicio usted pudiera decir cuál es el procedimiento habitual en términos de plazo, perentorios, no perentorios, legales, etcétera, para que Sernagiomín se pronuncie respecto de los accidentes, sobre todo los fatales. El director de Sernagiomín a nivel nacional se encuentra acompañado del señor Alfonso Domeico, jefe de jurídica, y el señor Pablo Rivas, que es su director nacional de minería, y sabemos que tiene que retirarse a las 5, por lo tanto van a quedar sus asesores en caso de que no hayamos concluido hasta esa hora. ¿Les parece? Tiene la palabra. Don Mario. Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio a todos los integrantes de la comisión y a quienes nos acompañan. Si me permite, señora presidenta, vamos a hacer dos presentaciones. Una de carácter general, que la voy a hacer a continuación, y enseguida le voy a pedir, por su intermedio, al subdirector nacional de Minería, don Pablo Rivas, que está aquí a mi izquierda, y que se va a referir a ciertos detalles, a una información con más precisión, con un análisis más detallado. Y además también va a hacer referencia, señora presidenta, a las consultas que usted nos ha hecho respecto del plazo y cosas así. También quiero decir, antes de empezar la presentación, que aquí tenemos más información de aquella que se nos ha solicitado. Hay una indicación de todo lo que hemos remitido y otra información que hemos considerado pertinente acompañar en esta oportunidad. Bueno, yo voy a presentar algo con seguridad minera y después, como le decía, Pablo Rivas hará lo siguiente.
Para comenzar, decir que lo que nos rige hoy día es el Reglamento de Seguridad Minera. Ese reglamento, esa normativa técnica, hay que señalar con toda claridad y precisión que Serna-Geomina es un organismo técnico, ¿sí? Y ese reglamento nació en el año 1985 y fue actualizado en el 2002. También hay que decir que entre los años 16 y a comienzo del año 2017 se hicieron diversos trabajos de consulta pública, de trabajo con distintos incumbentes, ¿no? SONAMI, Consejo Minero, asociaciones gremiales, Colegio de Instituto de Ingenieros de Minas, etcétera, etcétera, universidades, etcétera, para modificarlo. Eso fue ingresado para tomar razón, pero en enero de este año fue retirado, pues había demasiadas observaciones, del orden de unas 70 observaciones, que hoy día se están trabajando y por eso todavía estamos en esa situación. Ya se ha comenzado a trabajar. Decir, señora Presidenta, que el Reglamento de Seguridad Minera tiene por objeto proteger la vida e integridad de las personas. Eso es el punto medular. Pero también nos corresponde proteger las instalaciones, la infraestructura de todas las faenas mineras. Velar porque estos se realicen en condiciones de seguridad. Ahora, la aplicación del reglamento y lo que es la fiscalización en esta dualidad que tenemos hoy día corresponde efectivamente a Serna-Geomina. También quisiera mencionar de pasada que está el convenio 176 de la OIT, que el gobierno, que el Estado de Chile suscribió, pero que no ha ratificado y por lo tanto no lo hace obligatorio. Y ahí aparecen que este convenio se refiere a seguridad y salud en las minas y data del año que está mencionado allí. Decir que si bien no ha sido ratificado, una revisión que se hace de este convenio da cuenta que en la gran mayoría de los acápites, de los considerandos que tiene este convenio, están previstos hoy día en lo que nosotros realizamos. Lo que busca esto es hacer de manera más coherente, profundiza, algo más de una visión un poco más sistémica, pero está previsto en lo que nosotros hacemos, abarca la gran mayoría de las cosas. Siguiente. Señora Presidenta, yo para dar un contexto, y más allá de hablar inicialmente de política, de lo que tenemos, el reglamento, yo quisiera mostrar aquí en cifras qué es lo que está ocurriendo en términos de la seguridad en la minería en el país. Del año 2000 al 2018, o sea, tomamos una ventana de tiempo que es apreciable, 18 años, que no es algo menor. Aquí mostramos la tasa de frecuencia de accidentes, ¿ya? Ahí aparece mencionada en la parte inferior de la lámina a lo que se refiere, ¿no? Que es el número de accidentes incapacitantes por cada millón de horas personas trabajadas. Y si uno aquí a la izquierda toma el año 2000 y a la derecha el 2017, francamente los índices muestran una reducción. No puedo decir sistemática y que paulatina y persistente, pero sí consistentemente la trayectoria es a la baja, ¿ya? Siguiente. Esta otra lámina muestra la tasa de fatalidad, ¿sí? Y lo mismo, aparece la tendencia hacia la baja desde el 2000 al 2017. Ahora, y ahí aparece nuevamente la tasa, que es el valor que más interesa para poder comparar, ¿verdad? Porque también va a depender la cantidad de fallecidos, por ejemplo, de la cantidad de trabajadores. Entonces, para poder hacer comparable, se hace esa razón que se llama la tasa de fatalidad de los accidentes. No coincide de manera simétrica con la anterior, pues puede haber un accidente con varios fatales. Entonces, eso es lo que produce la disarmonía que uno pudiera percibir. Pero de todos modos, es a la baja. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor. Sí. Diputado Vidal. Sí. Solo una pregunta para entender por qué el gráfico del anterior, por favor, se expresa en fallecidos por cada millón de horas personas trabajadas. Digo porque, claro, el número 0,18, 0,15, 0,12 son números muy pequeños. ¿Por qué se expresa de esa forma? Para poder ser comparables, porque si usted tiene
industrias muy grandes, perdón, para poder medir, ¿no? Así se hace internacionalmente. Por ejemplo, más adelante, unas 10 láminas más o 8, hay unas tasas de comparación con otros países, con un país en particular, y así se está midiendo. Es un estándar internacional. Claro, en estándar. Vale. Disculpe. Bueno, aquí está la cantidad ahora de accidentes y trabajadores fallecidos en la industria minera chilena en el mismo periodo, ¿no? Entonces, esto es muy relevante porque, a ver, la diferencia con la pregunta que nos hace el diputado por su intermedio, señora presidenta, tiene que ver, ¿no?, con la cantidad de personas y el tiempo trabajado, porque si son 10 personas, uno ya tendríamos por hora, la tasa sería muy alta. Entonces, por eso que se busca un número grande para estandarizar. Esa es la idea. En este gráfico, que en mi opinión es súper interesante, cantidad de accidentes y trabajadores fallecidos, ¿no? La primera raya es horizontal, que está ahí, muestra un periodo que va del 2000 al 2010, con sus variaciones que son normales, pero más o menos uno podría establecer una media muy gruesa en torno a los 35, 36, ¿sí?, trabajadores fallecidos. Al año. Claro. O sea, en promedio, eso sería al año. Y luego, del 2011 al 2015, hay una baja, la horizontal, esa que está diseñada ahí, baja sistemáticamente, y eso debe ser del orden de 26, en un periodo más corto. Y después nos vamos a la tercera línea horizontal, para no dejar todo esto exponencial, porque sería suavizar demasiado. La tercera horizontal, que es del 2015 al 2017, muestra ahora nuevamente una baja. Si uno va a los números brutos, que son 17, 15, etcétera. Estamos alrededor de los 17. Y hemos dejado en el último lugar lo que aparece ahí el año 2018, ¿ya?, que ojalá se mantuviera ahí, porque significaría, y que si logramos repetir el guarismo el próximo año, podría significar otro escalón más en esta reducción significativa que vamos teniendo. Cada muerto. Pero eso es hasta junio, ¿no? Sí, claro, vamos hasta junio. Claro, lo que pasa es que si uno repite el comportamiento, si repitiera el comportamiento del año pasado, no hubo accidentes con fatales casi al final, o muy poco. Entonces, si repitiéramos el comportamiento, tendríamos un valor menor significativamente respecto del año pasado. Ojalá sea así. ¿Sí? Siguiente. Bueno, aquí aparecen otros indicadores. También está esto segregado por empresas mandantes o empresas contratistas, ¿no? Entonces, ahí se muestra que las mandantes del total tienen 350 y algo, y las contratistas 192. ¿Ya? Entonces, vamos haciendo esas diferencias y que es posible hacer. Después, más abajo, en el cuadro inferior, se muestra por la cantidad de total fallecidos del periodo, de la gran minería, de la gran minería 218, la mediana minería 57, la pequeña minería 143 y la minería artesanal 132. ¿Sí? Si uno suma los porcentajes de la pequeña minería y la minería artesanal, esto hace el 50%. La mediana minería el 10% y el 40% la gran minería. Llama la atención este valor, ¿no? 50% la pequeña y minería artesanal comparado con el 40% de la gran minería, ¿no? Es significativo. Por eso que es necesario normalizar estos datos, porque va a depender también de la cantidad de trabajadores. ¿Sí? Sí, claro. Esta otra lámina... ¿No alcanza a ver? No, pero no importa. Sí. Tratamos de agrandar al máximo, diputado, perdón. ¿Le alcanzo, diputado? Aquí está. No traje para todos, sorry, presidenta. Sí. Aquí este gráfico muestra los tipos de accidentes, ¿va? Por tipo de accidente. La línea roja
separa aquellos accidentes, los 4 tipos de accidentes que explican del orden del 75% de los fallecidos. Y esto es por golpeado por roca, caída de roca, ¿verdad? Después caída desde altura, desde algún andame, de alguna escalera, por ejemplo, vehículos la siguiente, el cuarto tipo de accidente que tiene que ver por atrapamiento, ¿no? Eso. Ahora, no lo cambies todavía. Esto tiene una importancia central, porque si bien en las otras también importa, basta con un fallecido ya es mucho, ¿no? Y en esto la minería, cosa que nosotros compartimos, menciona, y algo que pareciera ser un estándar, un cliché, pero que estamos convencidos, ellos y nosotros, que no lo es, cuando menciona que buscamos el cero fatal, ¿sí? Eso que parece una frase un poco marquetera, pero sí, yo creo que estamos convencidos que eso se puede buscar, pues hay años en que algún segmento, algún sector de la minería tiene cero fatal. Entonces quiere decir que es posible, si eso se extiende. Pasa obviamente por generar, por fortalecer la cultura de la prevención, de la mitigación, del aseguramiento de la actividad. Eso es muy relevante. Ahora, fíjese que aquí no viene tan explicado, salvo Pablo lo va a explicar muy bien hacia el final. Uno mira este tipo de datos y obviamente hay que trabajarlos mucho más, porque ahí no está separado golpeado por roca, caída de roca. Eso en la jerga minera estamos hablando de acuñadura mal realizada. ¿Dónde se realiza eso? ¿La gran minería? ¿La mediana minería? ¿La pequeña minería? ¿La minería artesanal? Y eso pasa mucho por capacitación, etcétera. Y eso está hablando de no alcanzo a ver el número tampoco, 175. Claro, es mucho. Entonces, si lo que estamos haciendo es focalizar ahora y vamos a avanzar en el análisis con mucho más detalle, aplicarle algunos software, ¿no? de más elaborados, de inteligencia, ¿no? de análisis, para poder segmentar y poder reconocer dónde se están produciendo, dónde están las mayores concentraciones. Porque ya no va a bastar decir golpeado por caída de roca, sino que en qué región se produce principalmente, dónde está, en qué segmento. ¿Es en la cordillera de la costa o es hacia la precordillera? ¿Ocurre esto en verano o en invierno? ¿Qué sé yo? No sabemos. Todavía esto se puede estrujar más. Estamos empezando a hacer esto, que podría uno agruparlo en lo que se llama gestión del conocimiento. Tenemos datos, tenemos información, pero tenemos que ser capaces de avanzar en lo que es gestión del conocimiento. Una pregunta, don Mario. ¿Esto se correlaciona con lo que ocurre con los accidentes no fatales? ¿También son más frecuentes esto o no? ¿O se da otra distribución de las causas? Es parecida, pero por eso que están todos esos ahí. ¿Sí? Pero todos estos son fatales. Sí, todos estos son fatales. Sí. De esto no hay cifra negra. No, esto es. Pero todo esto pasa por mayores análisis, o sea, es tal el volumen de información que tenemos que entrar a lo que se llama la inteligencia de negocio o gestión del conocimiento, que es más genérico. Y si uno mira los otros, ¿no? Hay por quemadura, otro por electrocutación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una diversidad, pero nosotros nos hemos concentrado en estos últimos 4 porque dan cuenta del 75%. O sea, si reforzamos ahí los afanes estos de reforzar lo que es la cultura de la prevención, de la mitigación, podríamos continuar con esta senda. ¿Sí? Otra consulta. Es familiar para mí, por lo menos, que en Antofagasta hemos sabido de varios infartos de gente que está trabajando. Sobre todo se concentra en la minera escondida. Y es como curioso, pero tampoco aparecen allí. ¿O no son calificados dentro de este...? No son calificados. O sea, cuando se hace un análisis, si el accidente tiene que ver, por ejemplo, si alguien está barriendo,
no está sometido a trabajando tranquilamente y se desploma, el médico nos tiene que decir si es atribuible al trabajo mismo, claro, o con ocasión del trabajo. Claro. Y, a ver, yo tengo que decir que a lo mejor es por una deformación profesional, pero es curioso que gente menor de 50 años fallezca con esa frecuencia en la misma minera por infarto. Hoy día en la mañana hubo otro caso, que por lo menos yo recuerdo del tercero. Sí. ¿Y a ustedes no les llama la atención? No, claro que nos llama la atención. O sea, la primera reacción nuestra es ese accidente con fatal e incluirlo en la estadística. Pero se analiza, no se procede de inmediato, como es en otras situaciones en que cayó el planchón y cayó y ahí no hay discusión alguna. Porque si no, uno tendría que pensar que en esa faena en particular hay un factor de riesgo que está incidiendo en que las personas menores de 50 años estén teniendo mayores riesgos cardiovasculares. Claro, así es. Eso es parte del crecimiento. O sea, hoy día no está contabilizado, pero uno debiera entrar a preocuparse de si efectivamente eso. Para eso hay que hacer gestión del conocimiento. Perdón la interrupción. No, perfecto. Es la misma inquietud que nos surgió hoy día, ¿no? Porque alarmante fue, pues, o sea, una persona se hizo una recreación, nosotros vimos qué fue lo que ocurrió, ¿ya? Y aparece ahí una persona como si estuviera en su casa, claro, está a 3.200 metros de altura, con episodios de subida, baja, ¿no? Hay un estrés finalmente, claro. 46 años. Sí, también nos asalta la misma duda. Okay. Siguiente. Bueno, aquí está lo mismo anterior, pero donde explicamos el 75% de los fallecidos, y ahí está, golpeado por roca, caída de distinto nivel, andamio, accidente ocasionado por vehículos motorizados, y la cuarta es el otro apretado o aprisionado, succionado, por ejemplo, en las correas transportadoras. Siguiente. Bueno, el énfasis que se comenzó a colocar en lo que es la seguridad, la prevención, la mitigación, llevó a la realización al Cernas Geomin en la administración anterior, un director nacional distinto que me habla, que anterior a mí, a una campaña de seguridad para el año 2016-2017 con las 20 reglas de oro de la seguridad minera. Y fue una campaña que se hizo en todo el país, bastante masiva, etcétera, y ahí estaban indicadas cuáles son las tipologías, qué es la cosa que no hay que hacer. Siguiente. Nosotros pensamos que había que focalizar, dado este análisis de que son 4 los tipos de accidentes que explican del orden del 75% de los accidentes con resultado fatal, decidimos focalizar y hicimos una nueva campaña que este año está en vigencia y esperamos continuar el próximo año con esas 4 tipologías. Creemos que persistir en esto va a contribuir a fortalecer y a implantar que lo que es la cultura de la prevención y seguridad se instale definitivamente. Nosotros creemos que en esto hay que perseverar, no hay que desfallecer, no hay que quitar el pie del acelerador nunca. Esto es una tarea permanente en las cuales no hay. De hecho, hemos hecho, en realidad, en todas las regiones, hemos concurrido a distintas regiones. Mañana nos corresponde también hacer presentaciones de este tipo. Mañana también, como una manera de motivar y que esto se mantenga vivo, permanente en las comunidades mineras de todo tipo, tanto los jefes, los empresarios, los directivos, los trabajadores del sindicato y desde luego nosotros. También está la entrega del premio a la seguridad minera que se hace en distintas categorías para reconocer a aquellas empresas que han tenido en el último año, en el año pasado, el mejor comportamiento en términos de seguridad. Y eso lo hacemos mañana junto con la entrega del premio, pero esto ya lo hemos iniciado también en La Serena y en otras regiones. Dale, bueno, nosotros decíamos, tenemos esas tasas de frecuencia de accidentes con resultados, tasas de fatalidad, etcétera, y los números están allí, ¿y qué? Entonces, un primer análisis de comparación es hacerlo con los países más desarrollados, pero mineros, y con Australia. Y obviamente estamos más bajos, tenemos más accidentes ponderados, ¿no?, que Australia, eso es así. ¿Más accidentes? Sí, nosotros tenemos, claro,
el guarismo es mayor, o sea, tenemos más accidentes. Pero decidimos nosotros mostrar ahora con esto, comparándonos con Perú, que es nuestro vecino, o sea, tenemos una cercanía territorial, pero también hay, en términos de la minería cobre, son muy competitivos, ¿no? Están trabajando fuerte. Y ahí lo que mostramos es eso. En rojo está Perú y en azul va Chile. Estamos bajo, o sea, tenemos mejores resultados. Hay una historia que nosotros tenemos reglamento antes que ellos, etcétera, etcétera. Hay una mejor cultura, existe la fiscalización, estamos más encima de esto. Y eso está así. O sea, Perú tuvo al comienzo, y como es normal también, cuando recién comienza este tipo de cosas, baja rápidamente, o sea, mejora sus índices rápidamente, pero después cuesta cada vez más, ¿no? Por ejemplo, nosotros aspiraríamos a tener, ya alcanzar los 10 fallecidos al año, que ya es mucho, uno es mucho, pero alcanzar un guarismo más o menos estable, porque el anterior es del orden de 16, llegar a unos 10, por ejemplo, estabilizarse ahí unos 2 o 3 años y después volver. Pero cada vez nos va a costar más, ¿no? Pero no importa, ese es el empeño, esos son los afanes y por eso que estamos mejorando y también nuestras capacitaciones. De manera que, comparado con un país equivalente, semejante, bueno, con Perú estamos mejor. Si nos vamos a un país más desarrollado, Australia, Canadá, estamos peor. Pero vamos mejorando, eso es así. Vale. Bueno, nuestro desafío son casi obvias. Reducir la cantidad de accidentes. ¿Y está ocurriendo? Sí. ¿Queremos seguir? Claro. ¿Queremos mitigar los daños? O sea, que cada vez los accidentes sean menos catastróficos. ¿Sí? Queremos reducir los accidentes fatales. Y ahí aparece entre paréntesis la frase esta, que es cero fatales, que se utiliza bastante en el sector de la minería. Llega. Hay que decirlo también, no trajimos el dato, pero el sector de la minería es el más seguro comparado con el resto de la actividad económica del país, el que tiene menores tasas. Lo que ocurre es que son más espectaculares cuando a veces sucede, ¿sí? Pero bastaría, por ejemplo, uno ir al transporte, ¿no? La cantidad de fallecidos al año. Claro, hay que normalizar esto porque si no, no son comparables, ¿no? Pero de todas maneras es bastante seguro. Y lo otro que nosotros hicimos es constituir el año pasado, y ahora ya estamos a puertas las últimas revisiones, constituimos la Comisión Nacional de Emergencias Mineras. Digo esto porque cuando ocurre el accidente de Cerro Bayo, Chile Chico, Mina Delia, Northwestern, nos juntamos, hicimos cuál es la experiencia, si hay algún protocolo, alguna cosa que recoja este tipo de accidentes, como por ejemplo el de San José. Y nos llevamos a la sorpresa que no había. Entonces, una vez concluido este episodio, el álgido, decidimos constituir esta comisión. Para no repetir esa experiencia, contratamos a un especialista, un geólogo que se especializó y tuvo un trabajo destacado en San José, para que nos asesorara, y obviamente hicimos con más personas, pero él estuvo en terreno para utilizar su experiencia, ¿no? Y no repetir algunas cosas que ya estaban probadas que habían fracasado. Eso nos llevó a esta comisión y hemos elaborado unos documentos y cuáles son los desafíos. Ahí hay un protocolo que está esperando ser refrendado, donde se establecen las pautas de aquellas cosas, de aquellas preguntas que son como básicas, que deben estar en el inicio, para enfrentar una emergencia. Por ejemplo, un primer elemento, estimar cuál es el tiempo, por ejemplo, el tiempo de sobrevida de aquellos que quedaron atrapados. La posibilidad. Porque eso obviamente determina la premura, pues si tenemos una ventana estimada de 4 días, es muy distinto saber que pueden aguantar un mes. Entonces, cosas así. ¿Cómo son las coordinaciones? ¿Cómo se hace la contención de los familiares, de la comunidad? ¿Cómo van a ser las comunicaciones? ¿Cómo se establece el rol político, el rol técnico, el rol comunicacional? Todas esas cosas no estaban. Entonces ahora tenemos un catálogo donde se puede ir trabajando. Presidenta. A propósito de ese tema, y permítame un paréntesis a propósito del tema de las comunicaciones, que es una
preocupación particular, además manifestada por la biblioteca y nuestro asesor permanente de la biblioteca. Entiendo que en la mayoría de los accidentes se corta toda comunicación entre la superficie y los accidentados que puedan haber quedado sepultados, etcétera. Entonces, en ese contexto, ¿por qué seguir manteniendo el tipo de comunicaciones alámbrica, por decirlo de alguna manera, y no establecer comunicaciones inalámbricas que nos dieran alguna certeza hasta una profundidad significativa? Bueno, a raíz de esto, nosotros analizamos las distintas opciones, ¿ah? Y todo eso tiene que salir, ¿no? Del análisis mismo y poder arribar. No siempre resultan los distintos desarrollos tecnológicos en ciertos ambientes respecto de otros. Entonces, no es a priori, analizamos varios tipos de comunicaciones de otro tipo que aseguraran las comunicaciones, pero eso es parte del análisis que tenemos que continuar desarrollando. Okay. Bueno, esto es lo que yo quería presentar y, señora Presidenta, por su intermedio yo le pediría a Pablo Rivas que haga la segunda parte y dé respuesta a varias inquietudes con mayor presión. Pablo Rivas, el subdirector nacional de minería. Don Pablo tiene la palabra. Ahora, como don Mario se va a retirar sobre lo expuesto, ¿alguien tiene alguna consulta? Sí. Diputado Noman, diputado Santana. Muchas gracias, Presidenta. Yo solamente tengo una duda, no sé si me la puede responder usted o el subdirector, en referencia a dígame usted si estoy equivocado, pero en referencia a las compañías mineras o a las empresas mineras, yo me acuerdo que para el rescate de los 33 mineros, las coordenadas locales, como se denominan, no eran las reales. O sea, Senegemién tenía unas coordenadas locales en referencia al proyecto minero establecido y la realidad del trabajo que se estaba haciendo ahí era corrido, era distinto, por diferentes razones. Y en su oportunidad se habló de hacer una actualización para poder fiscalizar que realmente esto estuviera ocurriendo. ¿De qué manera se ha avanzado en eso? ¿Hay un catastro? ¿Cuáles son las multas en caso que las compañías mineras infrinjan esto? Eso, Presidenta. Muchas gracias. Diputado Santana. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar al director, a su equipo. En realidad, en relación a lo que se expuso, yo quisiera más bien plantearle una situación que yo observo y he manifestado también en esta comisión reiteradamente y que hice relación con un poco el alegato que realizan muchas de las organizaciones de pequeños mineros en la región de Atacama, ¿no? Y estos alegatos, director, tienen que ver, yo se lo quiero ser muy claro, muy transparente en esto, tiene que ver con las innumerables exigencias que desde Senagiomin se le establece a los trabajadores de la pequeña minería para poder desarrollar su actividad. Yo he estado visitando distintas organizaciones de trabajadores de la pequeña minería, en Domeico, en Pozo Seco, en Vallenar, en Tierra Amarilla, y uno va detectando cuáles son aquellos elementos que se repiten, digamos, en todos ellos. Y una de las cosas que más se dice es que, y uno observa además, yo les pregunto cuántos de los trabajadores que están presentes en estas reuniones están ejerciendo la actividad y son muy pocos, ¿no? Y todos se lo atribuyen a las exigencias que Senagiomin le hace. Entonces ellos me plantean plan de cierre, plan de explotación, campamento y otras cosas más que significan en la práctica una inversión por parte del trabajador, ¿no? Hace algunas semanas atrás, yo también había comentado en esta comisión, se entregaron las cifras de desempleo del Instituto Nacional de Estadística y en el trimestre móvil de abril-junio, la región de Atacama fue la región porcentualmente con mayor tasa de desempleo a nivel nacional. Entonces, es un tema del trabajo en la región. Y como siempre lo he dicho, yo creo que la pequeña minería, como además es una actividad muy tradicional, muy identitaria de la zona, yo creo que también es una herramienta para poder enfrentar este contexto de desempleo y de baja de la economía que se vive en la región. Entonces, en concreto, director, yo le quería plantear esta inquietud
para saber si existen vías, si existen caminos para poder facilitar el ejercicio de la actividad en el caso de la región de Atacama. Yo la otra vez tuve una reunión con el vicepresidente de ENAMI, con el señor Suárez, entre otras cosas, solicitándole también en esta misma línea, por ejemplo, la facilitación de un trapiche que queda en la comuna de Vallenar, porque también los mineros no tienen dónde ir a dejar su mineral, ¿no? Pero, por otra parte, y le insisto, lo que más escucho yo son las innumerables exigencias que desde Senajemín se le hacen a los pequeños mineros. No, muchas gracias, Presidenta, por darme la palabra. No, me sumo a las palabras del diputado Santana, o sea, me interpretan completamente. Y en referencia a lo de ENAMI, como decía recién el diputado Santana, bastante medio, Presidenta, están trabajando coordinadamente, hay un plan de acción para los próximos años en referencia a Senajemín, ENAMI, para, por un lado, velar por la seguridad de los trabajadores, ya sea pequeños, medianos o artesanales, y por otro lado, a través del fomento de ENAMI, entregarle recursos, etcétera. Eso quería preguntar. Muchas gracias. Don Mario. Ya. Mire, respecto de las coordenadas, es uno de los... tenemos 3 preguntas. Voy a partir por la primera. Coordenadas. Presidenta, usted puso uno de los dedos en la llaga en esto. Porque efectivamente, en el caso de la mina San José ocurrió. Y esa es una pregunta generalizada que está para todos los... No tenemos ninguna certeza inicial que la coordenada local coincida, lo que te está mostrando en el plano, en el mapa, coincida con lo que tiene adentro. Eso es una... No hay. Sí, diputado no. Pero, o sea, hoy día llegan los documentos en Senajemín y ustedes no tienen hoy día que la capacidad fiscalizadora, no tienen la tecnología. ¿Qué es lo que le falta para poder llegar a eso? Está sin micrófono, Perfecto. podría de Eso nuevo... No tenemos capacidad para llegar a esa fiscalización. Después tú complementas. Sí. Yo creo que ese no está fácil. ¿Se puede? ¿Sí? Dime. O sea, los medios tecnológicos están Están, pero se no tienen puede. suficiente personal. No tenemos suficiente personal. Si apenas las programaciones de fiscalización en cantidad, en número, ya, las ejecutamos, pero tenemos esa otra dificultad. Por eso que estamos migrando hoy día. Para este año, por ejemplo, programamos menor cantidad de fiscalizaciones, pero mejor, versus la calidad de la fiscalización. Y ese es un tema súper complicado. Y en materia de, porque una cosa es la cantidad y la otra es la calidad. Pero respecto de la calidad, ¿es un equipo multiprofesional? ¿Tienen todas las especialidades que deberían estar? ¿O de repente tenemos a alguien que es ingeniero geomensor y que está revisando un tema que no tiene nada que ver con lo suyo? Falta gente. En esto falta, así, lisa y llanamente, lo que falta, las capacidades están. ¿Sí? ¿Y algunas especialidades, no? O sea, claro, faltan geomecánicos, por ejemplo, el que tiene que ver con esto, el tema de la acuñadura, y otro, o sea, también nos falta gente para evaluación de proyectos, nos falta gente en gestión ambiental, nos falta. Ahora, respecto, porque yo creo que está todo concatenado, pero si tenemos que el mayor porcentaje de accidentes que provocan fatalidad tiene que ver con las acuñaduras, y ahí se necesitan geomecánicos, no tenemos geomecánicos, existe porque son escasos en el país, porque ustedes no tienen una política de reclutamiento de geomecánicos. ¿Cuál es la razón? Hay escasos geomecánicos en el país. Y nosotros, por ejemplo, pretendíamos a finales del año pasado y este año contratar 2 geomecánicos. Nos costó una enormidad, porque por un lado son escasos, pero por otro lado hay que ofrecerle sueldo de mercado y también enfrentamos una situación delicada y porque no tenemos ciertas normas que hay que respetar. ¿La mayoría trabajan en la minería? Obvio. O ya, consultores. En las empresas. Y eso es claro. Okay. Respecto disculpe, no sé si más o menos le respondo. Es un problema complejo, un temazo. Y eso en la Comisión de Atención de Emergencias Mineras fue una de las primeras cosas, porque ¿qué es lo que enfrentamos? Supóngase está el derrumbe, lo que haya ocurrido, el plano. ¿Qué certeza para poder programar los sondajes? No es tan sencillo. ¿Sí? Respecto de las observaciones, quejas, cuitas, lo que quieran los pequeños mineros, claro que lo tenemos presente.
Y efectivamente, pero hoy día en el reglamento se le exige todo lo que usted dijo. Pero en la modificación del reglamento que se trabajó, porque antes, hasta ahora, el vigente, no existe una separación entre gran minería y pequeña minería para hacer la exigencia, no hay. ¿Sí? Obviamente que es menor exigente, son menores las exigencias. Bueno, claro, existe un capítulo, el capítulo 14 de la modificación del reglamento, que hace especial atención a la pequeña minería y artesanal. Pero yo entiendo que el reglamento está en revisión. Sí. Y está en observaciones y además lo retiraron porque tenía muchas observaciones para corregir las observaciones Sí. y volverlo a reingresar. ¿Ese es el tema? Que esa es la idea, y se constituyó una comisión especial de la pequeña minería para trabajar específicamente el tema. Por ejemplo, está considerado que no tengan que presentar un proyecto así en extenso como se le puede exigir a la mediana minería, para no hablar de la gran minería, ¿sí? No, y que llenen un formulario, ¿sí? Y eso está así, para que no sea tan complicado y que puedan completar más bien rápidamente con eso. De todas maneras, todavía acepta algunas simplificaciones, yo creo, y esta es la oportunidad, y así lo estamos haciendo con los pequeños mineros. Hay comisiones para introducir esas mejoras para que no sean las exigencias. No se trata de dar manga ancha, ¿no? Porque la vida de cualquier persona, sea la gran minería o el minero artesanal, es lo mismo. Pero estamos conscientes que no es lo mismo. Sí. Diputado Santana. Lo que pasa es que la otra vez... Aprovechemos que estamos en confianza. En confianza, ya. Que la otra vez conversaba con unos dirigentes de Domeico en el marco del Día del Minero en la región. Entonces ellos me explicaban muy pedagógicamente por qué para ellos el plan de explotación era muy complicado. Y de hecho diferenciaban la realidad de la provincia del Huasco en Atacama con la provincia de Copiapó con Tierra Amarilla. ¿Por qué? Porque ellos me explicaban, uno que no es experto en minería me decían, abajo está el magma, ¿no? Después están las placas tectónicas y después están las minas. Entonces decía, en Tierra Amarilla hay grandes minas, ¿no? Pero en la provincia del Huasco son minas chiquititas. Entonces un plan de explotación es totalmente contradictorio con esa realidad en el territorio, porque en el fondo lo que le exige es un cierto grado de rigidez respecto a cómo van a desarrollar su actividad, toda vez que existe una realidad en el territorio que no permite que eso sea así, ¿no? Entonces, claro, ellos decían que un plan de explotación no le sirve al pequeño minero de la provincia del Huasco por las complejidades que tiene la geografía del territorio, ¿no? Distinto es la realidad, o sea, comento esto, Presidenta, para que también tengamos conciencia de las distintas realidades que se viven incluso al interior de una misma región, ¿no? Y uno ve que efectivamente la realidad de todos estos trabajadores no permite que realicen una gran inversión para cada una de estas exigencias que, entre otras cosas, exige a su vez la contratación de técnicos o profesionales para poder llevarla adelante. Entonces, de ahí que nace esta inquietud que tenemos, director. Sí, está con el micrófono apagado, pero antes a mí me gustaría que se refirieran también a cuál es el plazo que estiman ustedes que va a haber un nuevo reglamento. ¿Ya? Ok. No, nosotros estamos plenamente conscientes que el plan que se le exija, que hay que indicarlo, tiene que tener la necesaria flexibilidad. Claro, voy a poner un ejemplo, una veta, y se dice en el plan que la veta tiene esta posición en el espacio, pero todos sabemos que hay una falla, alguna cosa, o dobla porque así fue la cosa, y después resulta que la veta que iba en esta dirección, supongamos norte-sur, y después cambia a este-oeste, no es, la explotación no es en este sentido. Entonces, por eso de que nosotros estamos conscientes que esto hay que abordarlo ahora, si no, no hay más tiempo. Señora Presidenta, yo, Pablo Rivas, el subdirector nacional, quiere hacer algunas acotaciones, si me permite. ¿Le permite? Don Pablo. Buenas tardes, gracias por la palabra. Efectivamente, lo que preguntan los diputados es muy importante y especialmente contestando la última pregunta. Lo que nosotros pedimos es en consecuencia un poco con las estadísticas que se están mostrando. O sea, nosotros tenemos una exigencia de seguridad
Y nosotros lo que llevamos a los mineros más allá de ser exigentes es de llevarlos a que tengan un plan de explotación, ¿ya? Y eso se llama el método de explotación. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo un pequeño minero puede optar a un método de explotación? Hay distintas maneras de hacerlo. Por ejemplo, a través de las seremías, que tienen capacidad profesional para poder hacerlo. Por ejemplo, también a través de NAMI, que fomenta el poder ponerle un plan de explotación de seguridad minera al pequeño minero. Por ejemplo, a través de SONAMI y otras entidades que podríamos nombrar. Entonces, en el fondo, lo que nosotros, más allá de ser exigentes con el minero como para trabarle el sistema, estamos tratando de cuidar la seguridad de ellos, ¿ya? Y la diversidad es inmensa, diputado, porque nosotros tenemos 3.200 minas en Chile, activas. 3.200. Eso lo fiscalizamos con 68 personas. Entonces, un poco contestando la pregunta... 68. Con 68 fiscalizadores. Un poco contestando la pregunta que usted hacía. Muchas veces nosotros tenemos que velar por los números, por la información, pero es la responsabilidad del minero poder tener algo fidedigno frente a nosotros, ¿ya? Al administrar estas 3.200 minas activas con 68 personas, yo tengo que pensar en otras cosas más avanzadas, que ya se las voy a mostrar, pero es básicamente que nosotros apoyamos al minero a hacer su desarrollo, su labor, y por eso yo soy muy enfático en decirle, nosotros no estamos para trabarlo, sino que estamos para ayudarlo a desarrollar la minería en Chile, ¿ya? Y eso es muy importante, ¿ya? Sí. Dejamos ir a don Mario, que tiene que irse al aeropuerto, para que no... Se nos va a accidentar. Sí. Voy a Presidenta, y por su intermedio a todos los integrantes de la comisión que nos acompañan, muchísimas gracias por la oportunidad, porque también nos permite mostrar lo que hace Senargemin, cuáles son sus proyecciones. Yo me voy con cierta alegría de ver, porque me han hecho un par de preguntas que, disculpen, pero son así, pusieron el dedo en la llaga. Esa pregunta de la topografía es un temazo, ¿no? Un temazo, porque si uno quiere orientar el rescate en profundidad y no tiene un buen diseño de las galerías, que es responsabilidad, como lo dijo el subdirector, de ellos, pues no tenemos forma tampoco de fiscalizar, ¿sí? No hay forma, ¿ya? Porque no tenemos capacidad, gente, tenemos las competencias, pero nos falta cantidad de inspectores. Y eso. Y lo otro, o sea, respecto de que les piden acá, que les pedimos acá, es verdad, pues, sí, nosotros sabemos. Pero, señora presidenta, hoy día tenemos una tremenda oportunidad de poder mejorar. Este es el tiempo. Muchísimas gracias y disculpen que me tenga que retirar. Okay. Pero ellos pueden contestar todas las preguntas. Muchas gracias. Don Pablo. Sí, presidenta, quizás empezar la presentación en ánimo del tiempo. Aquí van a haber muchas cosas que probablemente ustedes van a empezar a entender cómo nosotros pretendemos administrar y hacer las políticas sobre seguridad, ¿ya? Y eso es importante. Okay. Ya, esto es un poco... linkeado con el gráfico que mostraba el director, ya es un poco más de análisis, ¿ya? Y esto ya a mi parecer entrega un poquito más de información y un poquito más de entendimiento, ¿ya? Primero en la barra azul, en la línea azul tenemos los números de inspectores que podemos entender. Yo llegué el 2010 al Senargemin, por si acaso, así que me tocó vivir esto, y el 2010 teníamos 18 inspectores, ¿ya? Después del accidente de los 33 mineros, esto generó un hito importante, especialmente en los recursos que entraron al Senargemin, ¿ya? Y a medida que fueron pasando los años, se pueden dar cuenta que llegamos a un pic de 75 inspectores, y bueno, tampoco es fácil tener funcionarios públicos y altamente capacitado. Un inspector aproximadamente demora entre 1 año y medio o 2 en tener todos los conocimientos para poder hacer las inspecciones. Por lo tanto, necesitamos generar ese conocimiento a través de los más senior, ¿ya? Y por otro lado tenemos el número de fiscalizaciones. Podemos darnos cuenta que fuimos aumentando el número de fiscalizaciones y consecuentemente a eso el número de fallecidos, ¿ya? Entonces
Aquí hay, yo nunca quiero atribuirlo 100%, y eso es algo muy importante. Aquí hay esfuerzos público-privados, ¿ya? Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Ya no es un esfuerzo solamente de Senajemín, sino que de las empresas. Las empresas empezaron a generar protocolos, procedimientos de seguridad y cumplimientos, que era lo más importante. Ya, eso por un lado. Y nosotros empezamos a ver cómo mejorar esto, y obviamente empezamos a ver el tema de la trazabilidad de las medidas correctivas de fiscalización. O sea, si yo dejaba una medida correctiva, tenía que ir al tiempo después a verificar, o sea, no podíamos dejarlo. También, obviamente, aumentamos la cobertura de la fiscalización a nivel de faenas mineras, ¿ya? La fiscalización de diseño, que era lo que preguntaba el diputado, o sea, ahora no solamente se fiscaliza la operación, sino que tiene que haber una concordancia entre lo que es la operación y lo que fue generado como diseño. Por eso es tan importante lo que preguntaba usted, diputado. O sea, yo tengo que tener un diseño para poder fiscalizarlo. Si no tengo el papel, y yo soy muy amigo del diseño, porque el diseño me va diciendo los riesgos y la planificación que puedo tener en mi explotación. Entonces, eso es muy importante. La gran misión de los fiscalizadores es no despegarse de lo que es el diseño. Y si alguien necesita cambiar el diseño, ok, nosotros estamos súper abiertos a optar y a poder corregir los nuevos diseños. Y esto es dinámico, esto no es estático. Y eso es muy importante que los mineros de repente se den cuenta de que cambio mi diseño, cambio la condición económica, cambio mi rubro, cambio cualquier cosa, es importante que el Senajemín se lo apruebe. ¿Ya? En eso somos súper abiertos. Después está el tema de lo que conversaba, la capacitación y la transferencia de conocimiento. Nosotros tenemos en este minuto déficit de conocimiento, por ejemplo, en lo que es la geomecánica, riesgo eléctrico y en los peritos de investigación de accidentes. O sea, tenemos gente, pero yo creo que es sumamente insuficiente a nivel de conocimiento aún. Para administrar las 3.200 minas no puedo depender de 2 o 3 personas que son las que investigan los accidentes. Entonces, eso es muy importante. Entonces, el primer factor yo lo definí como los factores de dotación, lo que tenía que ver con las personas y con lo que hacían. El segundo factor son los factores tecnológicos. Y aquí yo creo que este fue un muy buen acierto el año 2000, tiene que haber sido alrededor del 2011, 2012. Empezamos lo que era el sistema de información minera en línea. Ya, en este minuto todos los fiscalizadores, cuando van a las regiones, cuando van a fiscalizar, lo hacen a través de una plataforma, de un laptop como este, van y fiscalizan, tienen todo un sistema para poder dejar los hallazgos, los sancionados, los artículos que están infringiendo las personas, y eso me generó, y esto es un punto muy importante, eso me generó a partir del 2011-2012 una base de datos, que hasta el día de hoy se está llenando con miles y miles de datos. Ese registro que es en línea, ¿es posible ser modificado o no es posible intervenirlo? Lo que queda registrado en ese minuto, queda registrado. Sí, en ese sentido es un sistema con seguridad que si yo puedo buscar la fiscalización del año 2015 de la mina Pepita, puedo encontrar lo que levantó el fiscalizador. Sí, no es modificado, va siendo acumulativo, pero no modificado. Ya, eso es muy importante. Y acá no solamente era la fiscalización, sino que tenemos la declaración, los trámites, la emergencia, la producción, los reportes y el Atlas, que es algo muy importante para nosotros, el tener una idea de qué es lo que tenemos como catastro a nivel país, de la producción, de los accidentes, de los mineros, de las concesiones, de las propiedades, del medio ambiente, etcétera. ¿Ya? También ocupamos, y esto tiene que ver con los proyectos, un sistema que se llama BPMS, ya que es el sistema de revisión de proyectos mineros. Es decir, nosotros somos los revisores y entra por la ventanilla izquierda y el BPMS lo que hace es rastrear dónde está el proyecto y quién lo revisa, quién lo firma y cuándo salió aprobado, los timings de eso. Eso estoy hablando para los proyectos grandes, no para los proyectos pequeños. Aquí estos sistemas siempre tienen oportunidad de mejora. Yo no quiero decir que aquí hemos terminado de mejorar nuestro sistema, pero es el sistema base que tenemos hasta hoy. Y esto es muy importante, que lo voy a mencionar en la estrategia, que es el tercer punto, es lo que se llama Business Intelligence o inteligencia empresarial o inteligencia de datos. Y tiene que ver con los bases de datos, Presidenta, que en este minuto nosotros necesitamos administrar estas 3.200 faenas mineras
Y una de las cosas que nosotros hemos detectado que es un activo importante en el servicio es la información. Información para ser analizada. Pero analizar información desde el 2011 hasta el día de hoy, pensando que tenemos 50 fiscalizadores promedio y cada uno hace 2 fiscalizaciones, 3 fiscalizaciones al día, serían millones de datos. Por lo tanto, a nivel manual no nos permitiría hacerlo. Entonces, estos sistemas de Business Intelligence lo que hacen es revisar las bases de datos, extraer los datos que yo le pido que me extraiga y hacer un analytics, un análisis de los datos para, por ejemplo, tener la probabilidad de accidente en el futuro. ¿Cuál es la probabilidad de accidente en Tierra Amarilla? ¿Cuál es la probabilidad de accidente en Atacama? Y eso me va a permitir tomar decisiones, ¿ya? Y eso es muy importante para nosotros porque optimiza el uso del recurso público y optimiza el uso del recurso fiscalizador que tenemos en el servicio. Eso está en desarrollo, como dice ahí, pero quiero planteárselo como una estrategia bastante potente porque creo que es la forma. Esto lo hace la SMA más o menos. Nosotros estamos tratando de acoplarnos a lo que es la Superintendencia de Medio Ambiente y lo que va a hacer el SEA también en términos tecnológicos. Por lo tanto, podríamos tener cruzada la información de ellos, la SMA y nosotros. Esa información es muy válida, muy valiosa, ¿ya? Pero eso es algo que está en desarrollo y que queremos empezar pronto a implementar. Yo diría que este es el factor de difusión, es un factor importante que lo habló el director, las reglas de oro, con los 4 principales tipos de accidentes mineros. Y ahí tenemos básicamente lo que es el rol de liderazgo de nuestros fiscalizadores y nuestros directores regionales. Nosotros tenemos directores regionales a través de todo el país, ¿ya?, que cumplen exactamente la misma labor que tiene el director nacional, cumple la labor del director regional en cada región. Ya tenemos aproximadamente 10 direcciones regionales. Bueno, también está el factor colaborativo con los distintos stakeholders de la minería. Nosotros siempre hemos hablado de cero accidentabilidad y como ustedes se dieron cuenta en el gráfico, todavía nos falta la parte de la asíntota abajo donde se une el cero accidente fatal, en la parte más dura de cumplir, ¿ya? Pero lo primero es entrar en el convencimiento de que vamos a tener cero accidentes fatal. Y obviamente hemos empezado con algunas medidas que yo se las voy a mostrar y también con una estrategia. El año 2016 y 2017 se realizaron con las empresas, reuniones con las empresas que tenía la gran minería. Eso fue hace 2 años, empezaron ya a tener más comunicación entre las empresas que tenían accidentes y nosotros. El año 2018, y esta es una misión que tengo personalmente yo, todas las empresas con accidentes fatales tienen que reportar el accidente fatal en el SENAGEOMIN central o en las direcciones regionales en caso de ser un pequeño minero. Eso es muy importante porque se analiza el accidente y se le pide las acciones a seguir para que no se repita un accidente similar, ¿ya? Y yo creo que eso es realmente relevante en términos de liderazgo para los directores regionales y para la subdirección de minería. Y el 2019, usted lo preguntó, Presidenta, se van a incorporar lo que son los accidentes graves. O sea, ya no vamos a citar a las empresas solamente por los accidentes fatales, sino que por los accidentes graves. Lo que buscamos con esto es no tener repetibilidad en los accidentes. O sea, si por desgracia alguien se dañó un dedo o una mano, no podría volver a ocurrir el mismo accidente en el mismo lugar. Eso es lo que buscamos. Y hago una consulta porque parte ahí diciendo que se priorizó las empresas de la gran minería. Y en la presentación del director de don Mario aparecía que es casi el doble los accidentes de los contratistas respecto de la gran minería, o al revés era. Sí. No, sí. Quizás son 2 cosas. Uno son el contratista y el mandante. El mandante. Dice Ya. que los mandantes tienen el doble de accidentes fatales que los contratistas. ¿Por qué entonces a las grandes mineras, que son generalmente los mandantes, en circunstancias que los contratistas, porque son precisamente, uno esperaría que ellos que tienen más recursos tengan menos accidentes y tienen más accidentes que los contratistas?
Presidenta, aclarar un punto. Contratista en realidad no se refiere a chico o a grande, se refiere a gente que no es de la empresa, Sí. que trabaja Que en... son proveedores. que son proveedores, pero en este caso, contratista y mandante se segmentan en gran minería, pequeña minería, minería pequeña. O sea, por ejemplo, un contratista que trabaja en Codelco es contratista y se llama a dar explicaciones por el accidente como contratista de una gran empresa, pero no es que sean pequeños ellos, no sé si me explico. No, sí, sí. Entonces, Pero cuando hablan de la gran minería, ¿se están refiriendo generalmente a, dos. las mandantes o no, a no, los a los dos, A los dos. Presidenta, a los ya. dos, a los Ok. dos. Quizá eso es algo que ok, no ya. explicamos nosotros, ¿ya? A los dos principalmente. Y entonces, una de las cosas que nos hemos fijado este año es cómo generamos una estrategia para el servicio, porque llegar al cero accidente fatal, si bien puede ser un buen mensaje, tenemos que generar una estrategia para poder cumplirlo. Y esa estrategia se funda en 4 grandes puntos. Primero, la probidad, la eficiencia, la eficacia y la productividad. ¿Ya? Eso es un poco lo que nosotros hemos pensado para llegar a este cero accidente. Y como muestra el dibujo, se apoya en 3 pilares fundamentales. Primero, mejorar los reglamentos mineros transversales, que era probablemente lo que el diputado preguntaba. ¿Cómo podemos hacer más segmento, más segmentable, más llevable el tema de los reglamentos de seguridad minera hacia el pequeño minero, hacia el mediano minero, al que explota el oro, al que explota el cobre, al que explota el carbón? Nosotros tenemos a cargo hasta los hidrocarburos. Entonces, ¿cómo segmentar los procedimientos? Es parte de lo que nosotros hemos detectado que es beneficioso no solamente para nosotros, sino que también para la minería. Voy a dejar el del medio para el último, que es lo que conversamos. Segundo, diseñar flujos de procesos internos y externos. Esto de la burocracia que está muy de moda, siempre dicen, oye, pero para aprobar un proyecto yo tengo que tener 3, 4 meses adentro. Y eso tiene que ver con la información, cómo corre la información, cómo se aprueba la información, quién revisa la información, cómo nos comunicamos con el minero. Entonces, nosotros creemos que diseñar un flujo de procesos, diseñar, digamos, cómo funciona esta cadena de información, esta comunicación sea más óptima. Y ahí tenemos un pilar estratégico importante. Y el tercero es lo que yo les comentaba, implementar una inteligencia de datos para poder tomar decisiones, ¿ya? Poder ver la probabilidad de ocurrencia, poder ver dónde están los proyectos más críticos, cómo unificar criterios, que es algo muy importante. Cuando tengo 70 personas, tengo 70 criterios distintos. Entonces, ¿cómo unificar criterios? Y muchas veces la información es parte fundamental para los criterios. Cuando yo tengo la opinión de 8 fiscalizadores, aparte de mí que soy fiscalizador, me va a dar un criterio, me va a dar un entendimiento, qué es lo que pensaron mis ocho compañeros. Entonces yo creo que eso es muy importante. Y obviamente el pilar fundamental, Presidenta, son fortalecer el capital humano. O sea, si no fortalecemos el capital humano con nuevos ingenieros, con capacitación técnica alta, como mencionábamos, geomecánica, tema eléctrico, y con un liderazgo, o sea, herramientas blandas, no vamos a lograr nada. Por lo tanto, tenemos que aumentar nuestra capacidad de recursos humanos, nuestro capital humano, no solamente el que tenemos, sino que los futuros que puedan venir. Una consulta, ¿cómo les fue con la negociación presupuestaria este año en relación a esta meta? Y diputado Nolan. Muchas gracias, Presidente. Dos más. Justamente iba a preguntar lo mismo, pero del año 2010, ¿cuánto ha aumentado el presupuesto del año 2010, que fue el accidente de los 33 mineros, hasta la fecha, porcentualmente? Y lo otro, respecto al tema de tecnologías nuevas, hay ciertos software que funcionan, si no me equivoco, en Canadá y Australia, con tema de minería, accidente. ¿Ustedes han cotizado, han visto esos procesos, han visitado cómo funciona en esos países? Y la última pregunta, ¿cuánto se debería demorar en esta unificación entre el CEIA, entre la Super de Medio Ambiente y Cernegiumin? Gracias, Presidente. Adelante. La primera pregunta, claro, el Cernegiumin, yo no me recuerdo la cifra exacta, pero
pero yo calculo que el Senagiomín debe haber triplicado o cuadruplicado en algún minuto su presupuesto. ¿Ya? Después del accidente, pero después se mantuvo. O sea, se pegó congeló. Claro, se pegó el salto, pero después se mantuvo en el tiempo. Entonces eso es un punto importante. Si recuerdo mal, pasamos de los 6.000 millones de pesos a los 20.000 millones de pesos. ¿Ya? Y ahí ahora han dado más o menos en eso, y lo que siempre nos aprueban es el presupuesto de continuidad, o sea, gaste lo mismo que gastó el año pasado. Entonces eso no nos permite mucho crecer, nos permite hacer lo mismo, quizás mejor, ir haciendo algunos mejores, pero a nivel presupuestario no mucho. Entonces, ¿cómo se plantean ese tercer objetivo, digamos, ahí de fortalecer la ingeniería, etcétera? ¿Qué de real hay ahí? Es una buena pregunta. Sí, efectivamente la inteligencia de datos no es algo que esté inalcanzable, no es algo que sea muy lejano. ¿Ya? Son elementos relativamente alcanzables con los presupuestos que tenemos, pero en un nivel pequeño, en un nivel primario. ¿Ya? No para desarrollarlo para el futuro, no es que con eso voy a decir, oye, está completo. Recuerden que cuando uno ejecuta este tipo de herramientas, son herramientas que tenemos que ir manteniéndolas en el tiempo. Por lo tanto, necesitamos presupuesto para mantenerlas. Otra consulta. ¿Todos estos desarrollos son desarrollos internos o tienen que ver con alguna interrelación con las universidades o la capacidad del país o etcétera? Es otra buena pregunta. Básicamente, nosotros queremos hacerlo internamente, pero sabemos que no tenemos la 100% de la capacidad, por lo tanto vamos a tener que apoyarnos en universidades, vamos a tener que apoyarnos en consultores, vamos a tener que apoyarnos en otras instituciones, ya, en otros ministerios, ya. Por ahí a mi oficina llega harta gente de los Ministerios de Economía, Ministerio de Medio Ambiente, gente que quiere unificar estas bases de datos, porque al final son bases de datos que le sirven a la economía del país. O sea, que el ministro de Economía ojalá pueda tener esta información lo más actualizada posible con solamente tener un par de ingresos a alguna plataforma, sería tremendamente valioso para todos. Entonces, es una tarea que se va a hacer con varios, como preguntaba usted, Presidenta, con varios stakeholders, pero aún así es insuficiente. O sea, yo calculo que necesitamos un poco más de recursos y también como objetivo estratégico de un ministerio, de un presidente o de la Cámara de Diputados, también es importante para nosotros tener ese convencimiento. Yo tengo la percepción de que normalmente los desarrollos internos, si bien pueden satisfacer las necesidades de la organización, luego al no conversar con otros se produce el que no conversen con otras bases de datos. Está pasando, por ejemplo, con el Hospital Nuevo, en el Hospital de Antofagasta, en que las imágenes no son posibles de ser compartidas entre la atención primaria y el hospital, cosa que era uno de los objetivos fundamentales. Sí, efectivamente, ese es un riesgo. El riesgo es que nos volvamos totalmente incompatibles con los otros. Por eso es importante para mí desde ya generar la compatibilidad, por ejemplo, con un CEA, con un SMA, desde el principio. ¿Ya? Ahora, el músculo propio, ¿por qué lo hemos pensado? Lo hemos pensado porque creemos que si nosotros no lo hacemos como convencimiento, como una línea de trabajo, la verdad es que puede quedar en esfuerzos estériles. Entonces hemos pensado en hacerlo con un pequeño equipo desde el servicio y alimentarnos de consultores y de otras instituciones, ¿ya? Básicamente. Si lo dejamos totalmente afuera de los consultores, el consultor cobra, te entrega un producto, cobra y se va. Y ahí puede quedar también el riesgo de que tú no quedas con el conocimiento o con la gente que lo sabe utilizar. Entonces, tiene que ser una combinación de las dos cosas, pensamos, Presidenta, para hacerlo. Ok. ¿Diputado Nomás? Presidenta, por su intermedio. La pregunta del millón es, usted en esta discusión del proyecto, del presupuesto del próximo año, ¿usted cuánto van a pedir de aumento de presupuesto? Si lo van a pedir. ¿Cuál es la carta GAN que tienen con plazos, con fechas, de lo que quieren hacer con el SEA, con la super de medio ambiente? Porque como decía la Presidenta, o si no nos vamos a quedar en buenas intenciones, y vamos a seguir en el próximo año viendo las mismas fatales, por acuñamiento, o sea, ¿hay real voluntad o
la verdad que no se ve una, no sé si voluntad política, sino que una voluntad del ministerio quizás, pero nosotros como actores políticos, como parlamentarios, podemos también pelear porque se logre esto, porque si no vamos a seguir el próximo año con lo mismo. La voluntad existe. Yo, donde me toca ir, llevo este cuadrito de eso, ¿ya? Y la voluntad existe. Yo creo que del Ministerio existe toda la voluntad. El SEA lleva 3 años haciéndolo, por lo tanto nosotros vamos a ser el aprendiz del SEA para poder acoplarnos. Ya tenemos un referente de dónde colgarnos ya tecnológicamente y a nivel de recursos humanos también. Pero claro, esto siempre uno en estos proyectos tiene que hacer entregables periódicos. No puede decir, mira, yo voy a hacer un proyecto 3 años, porque en 3 años vamos a sentarnos en esta mesa y ya va a ser demasiado tarde. Por lo tanto, si hay una voluntad, un presupuesto aún, esto está pedido para el presupuesto del próximo año, en un monto pequeño, porque tampoco tengo la certidumbre de cuánto va a valer al final. Yo pretendo que sea lo más austero posible. Y exactamente, está la voluntad. Nosotros tenemos algo pendiente, unas reuniones pendientes, por ejemplo, con la SECPRES, tenemos reuniones pendientes. Entonces, lo que sí, muy buen punto, diputado, es que esto tiene que ser una línea, no pueden ser distintos esfuerzos. Pueden ser distintos esfuerzos, pero tienen que ir en el favor de una sola línea, ¿ya? Y esa quizás es la parte más difícil de llevar el proyecto. ¿Cómo podemos unificarlo en una banda? Claro, tú puedes tener A, tu B, tu C, pero todo en la dirección sur-norte que puedan complementarse. Y esa es la parte difícil. Quizás al Estado le falta una directriz en términos de la información, de los datos de información cruciales para la toma de decisión de este país. Porque si yo voy a buscar cualquier proyecto, voy a ir a distintos servicios y voy a encontrar distinta información, muchas veces información contradictoria. Entonces, yo creo que, si me permiten, esa directriz de datos, esa gobernancia de datos, ya esa seguridad de datos no la tenemos en el país en algo bien establecido. Y imagínense lo que significa aprobar proyectos de millones de dólares. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los permisos que tiene que hacer el SEA? ¿Cuáles son los permisos del SENAGEOMIN, la DGA y todas las instituciones de este país? Así que yo creo que ahí hay mucho por hacer y nosotros pretendemos ser parte de ese crecimiento. ¿Usted nos va a hablar del accidente en Chile Chico? Sí, yo traje información. La verdad es que me pidieron información. Yo la traje acá y sé que eso está, según lo que decía usted, está en manos de ustedes. Pero si tienen preguntas, yo puedo, en la medida que yo las conozca, puedo responderlas. Yo tengo algunas preguntas de proceso y por eso preguntaba a propósito de los plazos y todo lo demás. ¿Cómo puede ser que el SENAGEOMIN se demore más de un año en evacuar un informe acabado de qué fue lo que pasó? Partiendo por ahí, entonces esperaba que ustedes nos expusieran qué era lo que había pasado en la mina. Sí, ahí hay que tener, o sea, yo no voy a defender los tiempos, yo les voy a contar lo que pasa cuando ocurre un accidente. El tema importante es que cuando ocurre un accidente nosotros necesitamos investigarlo para poder sacar una conclusión contundente. Y cuando digo investigarlo, necesito saber la causa raíz del problema, del accidente, por qué ocurrió, ¿ya? Por lo tanto, esa investigación de accidente a veces nos ha tomado 2 años en algunos casos, ¿ya? Va a depender mucho de la singularidad del accidente. En este caso, una de las cosas que puedo decir que demora y hace más difícil el análisis del accidente es que la mina quedó completamente inundada. Por lo tanto, todo lo que tenemos que hacer es envía a nuestras hipótesis, envía la información, envía algún testimonio, revisando los proyectos, las actas y todo eso. Entonces no tenemos la materialidad física para como cuando va la CIA a analizar un accidente, dice, no, ahí están las huellas, esto es el metro.
eso no lo tenemos. Por lo tanto, ahí, y yo no quiero, señora presidenta, no quiero justificar quizás la demora excesiva, ¿ya? Pero también ese es un factor que nos corre muy en contra de nosotros, cuando no tenemos toda la información para poder hacerlo. ¿Y cuál ha sido el convencimiento? ¿Ustedes llegaron a una resolución en ese tema o le damos la palabra al abogado? Sí, la palabra al fiscal, por favor. Ok. Don Alfonso. Por su intermedio, señora presidenta, respecto a las causas del accidente, son causas bastante técnicas que yo preferiría que tal vez el subdirector las explicara porque escapan a mis conocimientos. Pero respecto a las medidas de Senajomín, se inició un proceso sancionatorio que finalizó el año pasado con una resolución en que le aplicó multas a la empresa, multas que hay que decirlo que son muy bajas porque son establecidas de acuerdo al reglamento, son de 50 UTM cada una de las multas, son muy bajas, pero esa es la realidad que tenemos hoy día. Y se determinó y se ordenó la clausura permanente de la mina mientras ellos no presenten la totalidad de los permisos necesarios para poderla reabrir y que ella considere las medidas de seguridad pertinentes. Ahora, esa resolución que fue notificada a fines del año pasado fue apelada por la empresa en un recurso de reposición y eso se está resolviendo en estos momentos. Esto yo le traje copia, que fue lo que ustedes me solicitaron, sí. La totalidad del informe hasta la apelación no la traje porque la estamos resolviendo aún y debiera estar, no sé, no le puedo dar un plazo, pero qué sé yo, la próxima semana. La empresa hubo un problema de plazo, efectivamente, estuvo durmiendo, lo digo, ¿no es cierto?, no en una persona, pero hoy día tenemos esto, se presentaron nuevos antecedentes, se han presentado nuevos informes por parte de la empresa que tienen que ser, tienen un staff de abogados importantes de la plaza, por eso estamos revisando concienzudamente, ¿no es cierto?, y detalladamente todos los aspectos de estos nuevos informes y nuevos argumentos de la empresa para poder determinar, ¿no es cierto?, la veracidad de su responsabilidad, que básicamente dice relación con que operaron la mina fuera del área que había sido previamente autorizada por Senajomín. Okay. Eso es, ¿no? Eso es básicamente. Ellos construyeron una mina en paralelo que no estaba dentro de las coordenadas que se autorizaban. Muy bien. Diputado si me Naumann. Permite... Pero eso es gravísimo. Eso es completamente gravísimo. Y la pregunta, Presidenta, ¿usted tiene más experiencia en esto? Porque el reglamento lo tiene que ver entonces el Senajomín. Ustedes son los que ven el tema del reglamento. Porque la ley hoy día establece esa multa o esa... el reglamento que te hace todo... El reglamento... Espere, que no haya diálogo, sino que él termine de formular la pregunta y ahí le damos la palabra. Sí, don Alfonso y después don Pablo, que quería decir algo también. Sí, el reglamento que tenemos nosotros tiene un fundamento legal bastante precario, por así decirlo, ¿no es cierto? Y nos remite a los procedimientos sancionatorios al Código del Trabajo y nosotros tomamos desde una norma de la Ley Orgánica de Minera, ¿no es cierto?, la Ley Constitucional de Minería. Y de ahí nosotros tomamos el reglamento. No tengo una ley general de seguridad minera que fuera una norma robusta, que dispusiera robustos procesos sancionatorios, sino que tengo una norma que algún abogado ingenioso en algún momento determinó que podía colgarse de ahí para crear este reglamento y hoy día la Contraloría, como muchos otros reglamentos también en nuestra legislación, lo aprueba, o sea, entendiendo insuficiente. Exactamente. Ahora, es un reglamento que tiene cerca de 600 artículos, no es una, pero legalmente tiene ese impedimento. Ok, don Pablo. Presidente, usted preguntó por las causas y la investigación arrojó, yo diría, 4 causas principales. El primero es construir y operar el sector sureste de Delia Noroeste, también conocido como Delia Noroeste 2, sin aprobación de este servicio. Proyectar, construir y operar el sector Delia fuera de los límites del polígono aprobado por este servicio, o sea, salieran del polígono. Controles de explotación deficientes y una falla en el control administrativo, principalmente con el cumplimiento inadecuado de los programas. O sea, ellos tenían un programa de explotación no adecuado a lo que está programado. Eso han sido un poco los 4
los Y- 4 causas Y yendo un basales poco del más a accidente. lo humano, ¿qué medidas de reparación se hicieron por parte de la empresa con las familias de los accidentados? Cerro Bayo, Minera Cerro Bayo. Son, yo creo que una empresa australiana, si no me equivoco. Australiana, sí. Lo que yo entiendo por información que nos han entregado los abogados de la empresa es que están en un proceso de acuerdos, de indemnizaciones. No tengo conocimiento yo de la finalización. Y los tribunales de justicia hace poco más de un mes declararon la muerte presunta de los 2 trabajadores que fallecieron en la mina. ¿Usted nos va a dejar entonces las carpetas, aun cuando entendemos que están en un proceso de apelación y que no está a firme ni ejecutoriado? Por su intermedio, Presidenta, están acompañando las carpetas de este proceso y además estamos acompañando otros oficios que sí se han remitido a esta comisión, a diputados miembros de esta comisión y 1 o 2 a la intendenta de la región respectiva, de la doña Yoconda, no recuerdo el apellido, pero Ok. está. Aysén, sí. ¿Algo más? ¿No? Bueno, les agradecemos entonces su presencia, les agradecemos los documentos aportados y por haberse cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta.